Cuando pensamos en la palabra religión, a casi todos se nos viene a la cabeza una imagen muy concreta. Sí, un Dios personal, rezos, un libro sagrado. Y, por supuesto, la promesa de una vida después de la muerte. Claro. Y es lógico que pensemos así, vamos, las grandes religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo, el islam. Suman más de la mitad de los creyentes del planeta. Han moldeado nuestra cultura por completo. Totalmente. Pero a raíz de las fuentes que hemos analizado para hoy, surge una pregunta, ¿no? A ver, ¿Y si esa imagen es solo una pequeña parte de un cuadro mucho más grande? o sea, si esa definición es tan estrecha que no nos deja ver el fenómeno real. Exacto. Y esa es la idea que hoy vamos a poner sobre la mesa. Vamos a intentar desmontarla pieza a pieza. Es que ese es el gran desafío que proponen estos textos. Nos invitan a dar un paso atrás. Y a cambiar la pregunta, justo, a preguntarnos qué hace la religión, en lugar de en qué cree. ¿Vale? Y la respuesta que ofrecen es que, fundamentalmente, una religión es un sistema que da sentido a la vida Que une a una comunidad. y que guía el comportamiento. Lo hace a través de narrativas, símbolos, rituales que se comparten. ¿Y entonces dónde queda Dios en todo esto? Pues desde esta perspectiva, la idea de un Dios creador o de un paraíso después de la muerte son, y esto es lo provocador de las fuentes, ¿Son qué? son variables opcionales. Variables opcionales. Me gusta. Es como decir que son extras, pero no el equipamiento de serie del coche. Es una buena analogía, ¿sí? Pues vamos a meternos en faena. Empecemos a desmontar la primera gran pieza, la idea de que toda religión necesita un Dios. El pilar central, aparentemente. Pues las fuentes señalan que hay sistemas enormes, con cientos de millones de seguidores, que funcionan perfectamente sin un creador. Y el ejemplo más obvio es el budismo. Exacto, con unos 550 millones de seguidores no es un caso menor. Para nada. Y lo fascinante del budismo, sobre todo en sus escuelas más antiguas como la Theravada, es que es profundamente agnóstico. Agnóstico, ¿a qué te refieres? Pues a que cuando a Siddhartha Gautama, al Buda, le preguntaban por el origen del universo o la existencia de los dioses, él se negaba a responder. Se negaba. Sí, llamaba a esas preguntas avyakata, que viene a ser cuestiones no reveladas. Espera, entonces Buda era una especie de pragmático radical, como si dijera, miren, tenemos un problema real aquí, que es el sufrimiento, No perdamos el tiempo en debates metafísicos. que no nos van a llevar a ninguna parte y centrémonos en solucionar lo que nos duele, aquí y ahora. Has dado en el clavo. Su actitud era la de un médico. Si te han clavado una flecha envenenada, ¿No te pones a preguntar quién la tiró? ni de qué madera está hecha o qué plumas tiene, te la quitas. ¿Cuánto antes? Y la flecha era el sufrimiento. El dukkha. Y toda su enseñanza, las 4 nobles verdades, el noble octuple sendero, son el manual de instrucciones para extraer esa flecha. Y fíjate, a pesar de ese agnosticismo, el budismo tiene todo el aparato de una gran religión. Todo. Monasterios, textos sagrados como el Canon Pali, rituales, un calendario litúrgico con festivales como el Vesak. Todo menos un Dios al que rezarle para que te salve. Exacto. Vale, el budismo es agnóstico, como que le da un poco igual el tema de la creación porque no es lo importante. Pero, ¿hay alguna corriente que vaya un paso más allá? Que lo niegue directamente. Sí, que diga, no, es que no hay un Dios creador, y punto. Absolutamente. Y ahí es donde el jainismo se vuelve fascinante. No es que duden, es que niegan la mayor de forma explícita. Ah, ¿sí? Para el jainismo, el universo es eterno, nunca fue creado. Se rige por unas leyes naturales y kármicas que son impersonales, como la ley de la gravedad. Vaya. La salvación, el moksha, consiste en liberar el alma, la jiva, de las partículas de karma que se le pegan con cada acción. Entiendo. Entonces, si no hay un Dios que te salve, ¿cómo lo haces? ¿Quién te ayuda? Nadie. Ahí está la clave. Es un sistema de autosalvación. Depende solo de ti. Enteramente de tu propio esfuerzo, a través de una disciplina ascética brutal y la no violencia, el ahimsa llevada al extremo. Por eso, cuando entras en un templo jainista, las figuras que ves No son dioses a los que pides un milagro, son los tirthankaras, que fueron seres humanos. seres humanos que, como tú, lograron la liberación por sí mismos. O sea que no son deidades, son como los campeones olímpicos del espíritu. Me gusta esa analogía. Están ahí para demostrarte que la meta es alcanzable, pero el maratón lo tienes que correr tú. Es una espiritualidad casi heroica. Es una analogía perfecta. Son la prueba, liberada
de que el sistema funciona sin necesidad de intervención divina. Y de la salvación individual pasamos a la armonía social con el confucianismo. Quizá tiene menos seguidores formales, pero su influencia cultural en China y su entorno es Gigantesca. incalculable. ¿Y cómo encaja aquí? El confucianismo es el ejemplo perfecto de una religión centrada en el aquí y ahora. A Confucio le preocupaba una cosa: cómo construir una sociedad justa. Y una familia estable. Exacto. Su concepto del cielo, el Tian, no es un ser personal. ¿Qué es entonces? Es más bien un orden moral cósmico, un principio abstracto. Para él, lo verdaderamente sagrado eran los ritos, los Li. Y esto es clave. ¿Por qué no hablamos solo de grandes ceremonias en un templo, verdad? Para nada. Hablamos de la vida cotidiana. ¿Cómo? Lo sagrado es la forma correcta de servir el té, de dirigirte a tus mayores, la música que se escucha en la corte, el respeto entre gobernante y súbdito, La etiqueta y el protocolo social. elevados a la categoría de acto religioso. Es la idea de que si cada uno cumple su papel a la perfección, La sociedad entera se armoniza. se convierte en un reflejo de esa armonía cósmica. Y este sistema, sin un dios personal, fue la religión de Estado del Imperio Chino durante 2 milenios. 2 milenios. Es increíble. Sí. Vale, hemos quitado a Dios de la ecuación y vemos que el edificio de la religión se mantiene en pie. Pero ahora vamos a darle otra vuelta de tuerca. A ver. ¿Qué pasa si mantenemos a Dios, pero quitamos la otra gran pieza del puzzle? La vida después de la muerte. Exacto, la idea de una vida personal tras la muerte. ¿Eso es posible? No solo es posible, sino que ha habido corrientes muy importantes que lo defendían. El ejemplo histórico que citan las fuentes es demoledor. Los saduceos. Los saduceos. Sitúanos un poco. Hablamos de la élite sacerdotal y aristocrática de Jerusalén, en la época del Segundo Templo, justo antes y durante la vida de Jesús. Un momento, para que nos hagamos una idea. Estamos diciendo que la gente que dirigía el templo de Jerusalén, el epicentro del judaísmo, Los que organizaban los sacrificios a Yahvé. ¿no creían en el más allá? Exacto. Tradición, ¿verdad? Pero su lógica era impecable desde su punto de vista. ¿Cuál era? Eran literalistas bíblicos muy estrictos. Para ellos, solo la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, era la autoridad divina. ¿Y en esos libros? No hay una doctrina clara sobre la resurrección personal o la inmortalidad del alma. Así que simplemente la negaban. ¿Así de simple? El historiador Flavio Josefo lo cuenta, y en el Nuevo Testamento se dice explícitamente: los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Creían en Dios, pero no en el cielo. Su fe en Dios era total, pero creían que las bendiciones y los castigos de la alianza se recibían en esta vida, aquí en la tierra. Una fe muy terrenal, entonces. Y aunque los saduceos desaparecieron con la destrucción del templo, esa idea de centrarse en este mundo ha pervivido. Sí, y las fuentes lo conectan con el judaísmo reformista actual. La corriente más numerosa en Estados Unidos. Sí, es una conexión muy interesante. El judaísmo reformista pone un énfasis enorme en el concepto de tikkun olam. Que se traduce como reparar el mundo. Exacto. Es la idea de que el principal deber religioso no es tanto ganarse el cielo, sino arremangarse y actuar. Como los ingenieros sociales de Dios. Eso es, para traer justicia y bondad a este mundo. El propósito es más colectivo que individual, No se trata tanto de salvar mi alma. como de arreglar nuestro mundo. Entiendo. De hecho, uno de sus documentos fundacionales, la Plataforma de Pittsburgh, de 1885, rechazó explícitamente las ideas que no cuadraban con la razón moderna. Incluyendo una vida eterna literal. Efectivamente. Hoy en día, muchos rabinos reformistas la tratan como una metáfora del legado que dejas o como una cuestión privada. Pero el centro de gravedad de su fe está en la acción ética en el presente. Y este enfoque racionalista nos lleva a directos a la Ilustración. Claro, A figuras como Voltaire o Thomas Jefferson y su deísmo. el dios relojero, efectivamente. Creían en un creador porque veían el orden y el diseño del universo. Pero pensaban que, una vez puesto en marcha, Dios no intervenía. Era un teísmo basado en la razón, no en la revelación. Y para muchos deístas, la idea de una vida después de la muerte, con juicios y recompensas, era una superstición. Una añadidura de las religiones organizadas. Exacto. Creían en Dios, pero su fe no necesitaba la promesa del más allá para sostenerse. De acuerdo. Hemos desmontado el puzzle por completo. Hemos visto religiones sin Dios y religiones con Dios, pero sin más allá. Esto nos obliga a replantear la pregunta inicial, ¿no? Totalmente.
Si la función de la religión es dar sentido, cohesión y un código moral, podríamos encontrar sistemas que cumplan esa función donde menos lo esperamos. Por Por ejemplo, en ideologías políticas que se declaran ateas. ese es el paso final y más sorprendente del análisis. Las fuentes rescatan una predicción casi profética del anarquista Mikhail Bakunin. De la década de 1870. Sí, en plena disputa con Karl Marx, Bakunin advirtió que si el marxismo llegaba al poder, no sería simplemente un sistema político. ¿En qué se convertiría? Se convertiría, y cito casi literalmente, en una nueva religión de Estado. Y vaya, se acertó. Cuando uno mira cómo se manifestó el marxismo-leninismo en la Unión Soviética o en la China de Mao. La lista de paralelismos es escalofriante. Es que Bakunin lo clavó. Dijo que tendría su propio papa, El Comité Central del Partido, sus dogmas incuestionables, el materialismo dialéctico, su Inquisición la policía secreta, y su promesa de un paraíso en la tierra. la sociedad comunista sin clases. Y la lista no acaba ahí. Las fuentes enumeran más paralelismos. Tenían sus textos sagrados. El Capital de Marx o el Libro Rojo de Mao se trataban como escrituras infalibles. Tenían sus reliquias. Y el ejemplo más potente es el cuerpo embalsamado de Lenin en el mausoleo de la Plaza Roja, un objeto de peregrinación secular. Una versión laica de la Sábana Santa de Turín. La ironía es brutal, desde luego. También crearon un martirologio, un culto a los héroes caídos por la revolución. Y un calendario litúrgico con sus propias fiestas sagradas como el 1 de mayo, que sustituyeron a las religiosas. Y no nos olvidemos de los rituales de purga. Las confesiones públicas forzadas y las purgas estalinistas funcionaban de un modo muy similar a una excomunión. O a la confesión de pecados contra la ortodoxia del partido. Exacto. Todo culminando en una escatología. La promesa de que la historia tenía un final, una utopía a la que se llegaría tras la lucha de clases. Y esto no es solo cosa del pasado. Las fuentes mencionan a Corea del Norte. Como el ejemplo extremo actual, donde el ateísmo de Estado ha mutado en una teocracia dinástica que deifica a la familia Kim. La sacralización del poder político. Este fenómeno de crear comunidad y sentido fuera de lo divino también ocurre en nuestras sociedades. ¿Cómo? Pensemos en el humanismo secular organizado. ¿Te refieres a grupos como la Sunday Assembly, la Asamblea Dominical? Precisamente. Son organizaciones explícitamente ateas y agnósticas. Pero se reúnen los domingos. ¿Sí? Y cantan canciones pop inspiradoras a modo de himnos, escuchan charlas sobre ética o ciencia y, sobre todo, crean una comunidad muy fuerte. Celebran bodas, funerales. Dan la bienvenida a los recién nacidos, cumplen todas las funciones sociales de una iglesia, pero sin una sola mención a Dios. Están llenando ese mismo vacío de sentido y pertenencia. Exacto. Hemos hecho un viaje increíble. Hemos ido de budistas sin Dios a comunistas con reliquias, pasando por sacerdotes judíos que no creían en el cielo. Un viaje completo. La conclusión de las fuentes parece, llegados a este punto, bastante inevitable. Sí, todo apunta en la misma dirección. Insistir en que la religión es solo creer en Dios y en el más allá es, como dicen los textos, una forma de imperialismo cultural. Es proyectar la visión de una parte del mundo sobre el resto. Exacto, sobre la inmensa diversidad de la experiencia humana. Por eso sociólogos como Emile Durkheim ya propusieron hace un siglo una definición funcional. ¿Cuál era? Que la religión es un sistema de creencias y prácticas relativas a lo sagrado que une a las personas en una única comunidad moral. Lo esencial es esa función, unir y dar sentido. Eso es. El contenido de lo sagrado, ya sea un dios, el karma, la nación o la revolución, es en cierto modo secundario. Y entender esto, de repente, hace que muchas cosas cobren sentido. Frases que oímos todos los días. Como, por ejemplo, En mi juventud, mi compromiso político era mi religión. O soy atea, pero encuentro una enorme espiritualidad meditando en la naturaleza. ¿dejan de ser contradicciones? Claro, son en realidad la prueba de que ese impulso humano por conectar con algo más grande y encontrar un sentido es increíblemente profundo. Y adaptable. Las fuentes argumentan que ese impulso hacia la trascendencia, hacia conectar con algo más grande que el yo individual, es tenaz y versátil. Busca un hogar. Se busca un hogar, y si no lo encuentra en una iglesia, lo buscará en un partido político, en una causa social, en la ciencia o en el arte. Y eso nos deja con una pregunta final, una reflexión para darle vueltas. A ver, Si este impulso es tan camaleónico, ¿cuáles podrían ser las religiones invisibles que dan forma a nuestra propia vida y a nuestra sociedad hoy, sin que siquiera usemos esa palabra para describirlas?